Bienvenidos a Diálogo Electoral UG 2025, un espacio donde podrás conocer a los candidatos a la presidencia y a la asamblea. En esta ocasión tengo al candidato Carlos Rabascal, candidato a la presidencia del Ecuador por el Partido Izquierda Democrática, lista 12. Carlos Rabascal es periodista, ingeniero comercial, empresario y consultor político ecuatoriano. Fue miembro del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, organismo encargado de proponer políticas de prevención de la corrupción en el sector público y privado. Su experiencia política incluye haberse postulado como candidato a la vicepresidencia en las elecciones generales del 2021. Bienvenido, candidato. Génesis, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora con el tema de la red no se sabe a qué horas lo puedo ver. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo y compartiendo con estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. Bien, ¿qué le parece si ya empezamos la entrevista? Pero antes de aquello, tenemos una dinámica bastante interesante que consiste en colocarse el sombrero y decir la verdad y solamente la verdad, pero tranquilo, candidato, son preguntas sobre su personalidad, sobre historias que usted ha tenido. Uy, o sea, vamos a chismear. Sí, un poquito. Ya. Muy bien, entonces... Tú mandas, yo obedezco. Muy pero bien. te voy a pedir un favor, no me llames candidato, llámame Carlos tan solo. Perfecto, entonces yo le invito a colocarse el sombrero. Wow. Sí. No hay nada aquí, no hay nada acá. No, no hay nada. Me queda Bien. grande, lo cual significa que no soy cabezón. Bien, pero para aquello vamos a hacer una promesa. De decir la verdad y solamente la verdad. Tan solo la verdad. Tan solo la verdad. Muy bien. Lo prometo. Muy bien, entonces empecemos. Ok, mantengo el sombrero, ¿verdad? Sí, mantenga el sombrero. ¿Cómo describiría su vida en 3 palabras? Lucha, perseverancia y amor. ¿Qué le diría a su versión de usted hace 15 años atrás? Hace 15 años. Ay, ganas por comerme el mundo. Muchos sueños. El ser humano nunca debe dejar de soñar. Cuando se deja de soñar se pierde la vida, se pierde la ilusión. Y los sueños tienen que convertirse en realidad, por tanto hay que construir el camino para que esos sueños se hagan realidad. ¿Y ya ha cumplido todos los sueños o aún sigue Nunca teniendo? se cumplen todos los sueños. Claro. Sí. Tengo 64 años y me queda todavía muchos años por delante para seguir soñando. Así es, y bueno, nos invita a soñar y a poder trabajar para cumplirlos. A la edad de ustedes soñaba mucho. Claro. Y hay que soñar, pero hay que saber construir el camino. Los senderos se los construye uno. Las piedras siempre van a estar. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas y cómo te levantas. Bien. Lo que sí, un consejo. Ajá. No hay que vivir con tortícolis mirando atrás. Siempre adelante. Claro, el pasado nos enseña... Pasado nos enseña, el presente lo aprendemos y el futuro lo realizamos. Excelente, bien. ¿Y qué es lo más improvisado que ha hecho y curiosamente terminó saliendo bien? Lo más improvisado que he hecho, a caminar con una sola pierna. Yo nací sin una pierna. Mi pierna derecha es una prótesis. Porque cuando yo nací, o mejor dicho, cuando ya mi madre me esperaba, en esa época recetaban un fármaco llamado talidomida, que era un fármaco para controlar las mareas y las náuseas para las futuras madres. Esto fue a nivel mundial y eso causó una malformación en los fetos en los procesos de gestación. Y yo nací sin la pierna derecha. Aprovechando que contó esta historia, ¿nos podría dar un mensaje de cómo sobrellevó esa situación? Mi madre me enseñó a medida que iba creciendo un pensamiento de un filósofo alemán llamado Carl von Goethe. Y me decía, ese pensamiento decía, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Esto me lo dijo una vez que yo llegué a casa sintiéndome muy triste y hasta llorando porque era rechazado, fui sujeto de burlas, de descarte. Y me paró frente a un espejo, frente a un tocador que ella tenía con un espejo redondo, inmenso. Y me decía, ¿qué ves? Yo le decía, ¿me veo yo? ¿Y qué crees que hace la diferencia entre tú y el resto? Es que yo no tengo una pierna, mamá. Me dijo, estás equivocado, tú no eres diferente porque no tienes una pierna. Tú tienes cerebro para ser inteligente y para brillar. Y tienes un corazón para ser fuerte y perseverar. Y ahí me compartió esa frase. Y terminó diciéndome, la clave del éxito y la felicidad no está en la ausencia de problemas,
sino en la actitud con que enfrentas la vida. Y también me comentó cuando yo nací, que el médico había llevado al bebé Rabascal a sus brazos y que le había dicho, su hijo nació sin una pierna y se va a caer muchas veces, pero depende de usted que le enseñe a levantarse más fuerte que nunca. Por eso me convertí en un luchador. Por eso me puedo caer muchas veces. Lo importante es saber curar las carachas en la vida. Muy admirable su historia y también sin duda aquellos que nos van a estar visualizando poder inspirarse de su vida. También quiero continuar con preguntándole si pudiera vivir en cualquier época histórica. Por supuesto. Me hubiera encantado vivir en el túnel del tiempo. ¿Y por qué? El pasado. Porque me gusta la aventura, me gusta la historia, me gusta descubrir experiencias, me gusta descubrir vivencias, me gusta lo desconocido y me gusta sentir el temor para vencerlo. ¿Y en qué época específicamente? ¿Qué época? Mira tú, me hubiera gustado ver la época en que nos constituimos en república y logramos la independencia. Me hubiera encantado. Interesante. Me gustan, por ejemplo, la época medieval también, me gusta mucho. Me gusta la época de la investigación y de los descubrimientos. Por ejemplo, ustedes pertenecen a nuevas generaciones. Pero yo tengo 64 años y fuimos testigos del cambio del siglo, fuimos testigos del desarrollo de la tecnología y fuimos testigos del viaje a la Luna, de los viajes espaciales. Entonces, me hubiera encantado ser parte de todo eso. Claro, fui parte como testigo, ¿no? Porque lo vi. Pero descubrir todo aquello me hubiera parecido súper chévere. Sin duda ha sido interesante poder conocer mediante estas preguntas varias cosas que quizás no conocíamos de su vida y bueno, sin duda hay una historia bastante admirable de todas esas situaciones. Algún día me atreveré a escribir sobre todo eso. Sobre ya todas tengo las el memorias. título. Ya. Sí, lo voy a registrar, así que no me lo cobro. Aún no. Pero ya. Se va a llamar Las carachas de mi vida. Ya. Interesante. Sí. Bien. Ahora vamos a pasar también a escuchar las propuestas e ideas que tiene usted. Hablemos del ámbito académico, educativo. ¿Ya me puedo quitar el sombrero o sí, todavía no? Sí, le invito a quitarse el sombrero. ¿Y este sombrero me lo llevo o lo puedo regalar o se queda aquí? Se queda aquí. Bueno. Por ahora. Bien, ahora pasemos, como le mencionaba sobre el ámbito académico. Usted, que ha sido docente, de llegar a la presidencia de la República, ¿qué haría para elevar el sistema y el nivel académico en las universidades de Ecuador? En las universidades. Sí, universidades. Permíteme un poco ampliar el tema, porque no solamente son las universidades. Primero, eliminaría el gran divorcio que hay en la educación. Porque tenemos el bachillerato y pasamos a la educación superior de forma directa. Y en la educación superior no tenemos tanta capacidad de cobertura para poder permitir a que todos los que se gradúan del bachillerato entren a las universidades. Entonces hay que incorporar a la educación intermedia, a la educación técnica, a la educación tecnológica, ¿verdad? Eso nos está haciendo falta, hay que recuperar los colegios técnicos, todo el tema de la educación intermedia. Pero por otro lado, tenemos que darle más importancia a la educación pública, porque 7 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad. La informalidad significa espacios de algún grado de vulnerabilidad. Por tanto, si viven en la informalidad, no van a poder pagar una educación privada, no van a poder pagar una salud privada, etc. ¿Hacia dónde tenemos que dirigir la política pública entonces? Hacia la gran cantidad de personas que viven en la informalidad, para ir corrigiendo esas brechas existentes. Pero la educación no comienza con la escuela. La educación comienza cuando ese niño o niña está todavía en el vientre de la madre. Entonces, la nutrición infantil es tremendamente importante para desarrollar la capacidad cognitiva del niño. Ahí comienzan realmente los procesos educativos. Pero tú me has preguntado en el tema de la universidad y te voy a hablar qué es lo que hay que hacer con todo el ciclo educativo, con todo el encadenamiento educativo. Primero necesitamos tener una educación de calidad. Por tanto, si necesitamos tener una educación de calidad, los modelos educativos y la malla curricular tienen que ir evolucionando como evoluciona la modernidad, como evoluciona el mundo.
La educación de hoy, que está marcada por la tecnología, no es la misma educación que yo tuve en la década de los 60. Entonces siempre tenemos que ir actualizando la educación. Y actualizar la educación no solamente tiene que ver con carreras o mallas curriculares, sino también tiene que ver con una capacitación permanente y constante del cuerpo docente. La educación superior es una consecuencia de todo el primer encadenamiento. Y por lo general aquí en el Ecuador hablamos que los chicos que llegan a las universidades llegan con vacíos. Y si los chicos llegan con ciertos vacíos, deficiencias, no por ellos, sino por la ineficacia del bachillerato, ¿a dónde tengo que corregir? Tengo que corregir en el bachillerato. Tengo que corregir desde las escuelas. Porque nuestra educación está siendo ya caduca. ¿Cuál es la característica de un niño, por ejemplo? Es la curiosidad. Me imagino que todos ustedes son curiosos. Sí. ¿A dónde te lleva la curiosidad? Aprender. A la creatividad. Curiosidad más creatividad te lleva a la necesidad de investigar. Y la investigación te lleva a la innovación. Miren todo ese encadenamiento. Por eso un niño comienza a conocer a partir de ¿qué? Del tacto. ¿Qué hace el niño además cuando ya toma algo? La boca. Va identificando el tema. Eso es la curiosidad. Entonces tenemos que ir incorporando en el modelo educativo, sobre todo desde la base, el espíritu de innovación. Y tenemos que ir construyendo una nueva ciudadanía, un nuevo sujeto ciudadano que permita ¿qué? Que permita a ese sujeto ciudadano enfrentar la vida. Por tanto, ya la educación no solamente es la transferencia de conocimientos en términos de memoria, sino en términos de desarrollo de pensamiento y de la aplicación del conocimiento en la vida diaria. Y ahí hay que hacer un pocotón de cosas. Entonces ahí ya ese niño o niña que se convierte en adolescente vaya enfrentando los distintos niveles de la vida con mayor capacidad de comprensión. Y hoy no solamente comprensión en términos del pensamiento, sino en términos de la aplicación de la tecnología en la vida, en la vida diaria, en la vida del acceso a la información, en la vida de la producción, en la vida de los procesos de agroindustria y de industrialización. Entonces, becas para los profesores, para el perfeccionamiento de los profesores. Becas para los estudiantes, para el perfeccionamiento de los estudiantes que se van graduando. Y vinculación social entre la educación y la experiencia que tienen que adquirir los estudiantes, ¿verdad? Bien, ahora pasemos a otro tema. Hablo bastante, creo. No, está muy bien. Nos queda muy claro el proyecto de innovación que tiene desde la niñez. Bien, ahora de llegar a ser elegido presidente del Ecuador, ¿mantendrá el IVA al 15%? A ver, las preguntas que tienen que ver con decisiones que son tremendamente importantes, no las podemos poner entre blanco y negro, entre sí y no, porque va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, va a depender de cómo encuentre la caja fiscal. Si logro tener una caja fiscal manejable en términos de déficit, yo no creo en el cero déficit. Todos los países del mundo tienen déficit fiscal. El tema es saber gestionar el déficit fiscal. Si logro recibir un país con una caja fiscal que sea gestionable, sí lo bajaría. Lo bajaría del 15 al 13%. La ley hoy me permite tener 13% de base porque 2 puntos son discrecionales. ¿Y por qué lo disminuiría al 13%? Porque cada punto de incremento de IVA representa 500 millones de dólares. 2 puntos representan 1.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si libero esos 1.000 millones de dólares? Primero, ¿de dónde salen? Salen de los bolsillos de todos ustedes. Salen de los bolsillos de las familias, salen del presupuesto de las empresas. Entonces, si estoy retirando 1.000 millones de dólares de los bolsillos de las familias y de las empresas, ¿qué estoy haciendo? Al retirarlo lo saco de la economía. Y cuando lo saco de los bolsillos y en consecuencia de la economía, estoy disminuyendo la capacidad de consumo de ustedes. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el presupuesto de ustedes. Ya van a tener menos 1.000 millones para consumir. En el momento que lo reincorporo, ¿qué hago? Subir la capacidad de consumo. A mayor capacidad de consumo, que es mayor capacidad de compra, los sectores productivos tienen que producir más, porque la gente está comprando más. A mayor consumo, mayor producción, mayor trabajo. Y eso se llama distribución de la riqueza. Bien. Ahora, ¿qué acciones propone para combatir el crimen organizado y desarticular su sistema financiero? Una pregunta bastante interesante e importante.
¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Colombia, la del narcotráfico, la historia de Pablo Escobar? ¿O cuántos de ustedes han visto la serie Los Intocables? Levanten la mano, no tengan miedo, no muerdo. 1. Me han hecho sentir viejo si no han visto Los Intocables. 2, no, ya tú ya levantaste la mano, creo, ¿verdad? O 2, bueno, no importa. A ver, nos estamos enfrentando al crimen organizado. Entendamos qué es el crimen organizado. El crimen organizado es, el narcotráfico forma parte del crimen organizado y pertenece a una red global mundial del crimen. Por tanto, ese crimen organizado mueve miles de millones de dólares. Pero hablemos del narcotráfico, que es el elemento más importante del crimen organizado, aunque en el crimen organizado hay narcotráfico, trata de niños, trata de órganos, trata de mujeres, trata de adolescentes en general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combates con eso? El narcotráfico, la droga se produce en Colombia, por decirles algo. El 60% de la producción de Colombia se produce en el departamento de Nariño. El departamento de Nariño, para ubicar Ipiales, Pastos. Ese 60% entra por el Ecuador. No entra por Carchi. Del Putumayo a Sucumbíos, de Sucumbíos a Los Ríos, y Los Ríos lo dispara a Esmeraldas, Guayas y Manabí. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Porque antes éramos país de paso nomás. Ahora hay microtráfico. El problema que estamos teniendo, ¿cuál es? Es que se han generado bandas de comercialización de la droga internamente. Porque ahora los grandes carteles de México están pagando a los que se encargaban de la logística del paso una parte en dinero y otra parte en producto, es decir, en droga. Cuando les pagas en producto, ¿qué pasa? Los obligas a comercializar el producto porque necesitas monetizar el producto, es decir, venderlo para tener dinero. Y ahí comienza la lucha y el enfrentamiento para la creación de mercados. Y ahí comienzan los choques de las bandas y de los territorios. Eso es lo que vemos en el día a día. Ese es el ruido que hay. Pero ¿cómo tenemos que enfrentar a esas bandas? ¿Los tenemos que enfrentar tan solo con militares y policías en las calles? No. Hay algo que se llama inteligencia. El sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia en cualquier instancia de la seguridad en el mundo entero es aquel que está viendo los movimientos del crimen organizado para anticiparse al crimen organizado. Como este maneja miles de millones de dólares, los coopta. ¿Qué significa? Que tiene agentes infiltrados en las agencias estatales del sistema de inteligencia y filtra toda la información. Mientras nos tienen distraídos luchando con las bandas, hay un crimen organizado que está haciendo negocios. Entonces, ¿cómo combatimos? Anticipándonos al crimen organizado. Si la inteligencia está cooptada, tengo que crear sistemas de contrainteligencia para ir depurando a los agentes estatales que han sido cooptados por el crimen organizado y por tanto la corrupción. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que crear la inteligencia financiera, porque tenemos que darle donde más les duele. ¿Dónde más les duele? En el bolsillo, en la plata, en la rentabilidad. Entonces tenemos que crear una inteligencia financiera en que se incorporen varias instancias, que se articule. La unidad de lucha contra el lavado de activos, que aquí se conoce como UAFE, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la superintendencia de la economía social y solidaria, la fiscalía, la policía, la función judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo articulado, ¿verdad? Y a eso tenemos que darle presupuesto y tecnología para establecer la ruta, la trazabilidad del dinero y luchar contra la economía ilícita. Pero eso lo tenemos que complementar, además, con una reforma a la función judicial. ¿Por qué? Porque aquí en el Ecuador, que nos demoramos todo en hacer, ¿verdad? Apenas entre el año 2022 y 2023 hay una sola sentencia de lavado de activos al año. En Colombia y en Perú hay más de 25 sentencias al año. Entonces, algo está fallando. Y adicionalmente reestructurar las fuerzas de seguridad, la fuerza pública. Los militares en las fronteras, la policía a cuidar la seguridad interna y ciudadana. Pero la policía no puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Entonces tenemos que depurar la policía con pruebas de confianza. Tenemos que fortalecer y formar y cambiar el modelo de gestión. Policía civil, una policía nacional civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y una policía uniformada con presencia territorial. Articulamos inteligencia y operativa.
pero adicionalmente la tenemos que complementar con los municipios y prefecturas, porque si la policía desocupa un territorio, nosotros tenemos que ocupar el territorio. ¿Cómo? Sectorizando las ciudades de acuerdo al tamaño de la población, creándose centros de desarrollo ciudadanos familiares, donde haya cultura a partir de la identidad, donde haya arte, donde haya deporte, donde haya bibliotecas y donde haya también formaciones y capacitaciones en el desarrollo de capacidades y habilidades de desarrollar emprendimientos económicos, actividades económicas, y constituir en esos centros de desarrollo familiar en los distintos territorios cooperativas, cosa que esas cooperativas activan la economía de la localidad. De esa manera acompañamos a los niños, acompañamos a los adolescentes, acompañamos a la familia y le agregamos más. Escuelas de inglés y mandarín. ¿Por qué escuela de inglés? Porque el inglés domina el mundo del comercio. Y yo quiero jóvenes que entren a exportar bienes y servicios. ¿Por qué mandarín? Porque Asia-Pacífico es el futuro del mundo. Pero adicionalmente te hablé de arte. Vamos a establecer dentro de las escuelas de arte, escuelas de actuación, escuelas de coproducción musical. ¿Por qué Colombia puede exportar series? ¿Y por qué Colombia puede exportar producciones musicales y nosotros no? Entonces, tecnología del obvio. Chicos, ¿saben lo que significa tecnología del obvio? Imitar, igualar y superar. Bien, ahora tenemos una pregunta de una compañera de la Universidad de Guayaquil. Adelante. Hola, soy Scarlett Suárez y la siguiente pregunta sería... Qué bonito nombre. Ay, gracias. ¿Permitirá el libre ingreso de los estudiantes a la Universidad Ecuatoriana? ¿Qué entendemos por libre ingreso? Yo te puedo decir que sí. ¿Es factible? Pregunto, hagamos esto interactivo. ¿Cuántos están de acuerdo con el libre ingreso? Yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. ¿Qué tan factible es? ¿Qué necesitamos para que se haga factible? ¿Qué necesitamos? A ver, se me gradúan 400,000, entre 400 y 500,000 estudiantes todos los años. ¿Dónde nos lleva eso? ¿Qué capacidad de cobertura tenemos para los 400,000 estudiantes todos los años? ¿Tenemos espacios físicos para poder captar a los 400,000 o 500,000 estudiantes todos los años? No es factible. Tengo que construir más infraestructura, tengo que tener más cuerpo docente, pero adicionalmente no puedo tener todas las universidades en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manabí, pues. Entonces tenemos que tener toda una visión estratégica de desarrollo territorial, dividiendo al país en términos de ¿qué? De regiones. Y ahí entonces puedo construir más educación superior, más cuerpo docente, y ahí sí puedo tener más estudiantes que entren. Pero a mí no me gusta la demagogia, y eso es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que llegar al libre acceso, porque la educación es un derecho fundamental. Pero por eso tengo que también entender que tengo que cerrar esa brecha de divorcio entre el bachillerato y la educación superior con colegios técnicos y con educación intermedia y técnica y tecnológica. Bien, ahora tenemos también a otro compañero que le va a realizar otra pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Silvio Castro, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es su posición mediante los bonos que se han venido entregando a los ciudadanos? ¿Se mantendrán o se eliminarán? ¿Te refieres a los bonos que enviamos a las personas? Ok, a ver, el Ecuador es un país que tiene grandes brechas y tiene grandes pobrezas y tiene grandes exclusiones y descartes. Los bonos hay que mantenerlos. En economía se llaman transferencias económicas de carácter social. Pero los bonos tienen que tener un sentido. Primero tienen que tener un objetivo y luego tienen que tener un control. Y luego tienen que tener una temporalidad. No la temporalidad para que desaparezca el bono, sino que tiene que tener una temporalidad en la vida de quien lo recibe. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sacar a la gente de la pobreza. Y en ese sentido,
debe venir acompañado con una política pública de inclusión económica y de inclusión social. El bono le sirve para estabilizar esa vida de subsistencia que ha tenido la persona, pero en paralelo tenemos que tener asistencia y acompañamiento para incorporarlo en la formalidad de la economía. Y esa formalidad de la economía no puede ser ya una vida de subsistencia, sino que tenemos que incorporarlo en la fuerza laboral, que no necesita ser empleado en relación de dependencia, sino que se puede generar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Monte Sinaí, aquí en Guayaquil. Y a Monte Sinaí, no sé cuántos de ustedes habrán ido a Monte Sinaí o vivan en Monte Sinaí, no lo sé. Pero, ¿por qué no desarrollar economías locales sectorizadas, como lo dije hace un momento? Y de esa manera vamos formalizando la economía. Y de esa manera vamos incorporando a las personas en el nivel de transaccionalidad de productos, en productos, bienes y servicios, y les enseñamos a producir. Agricultura urbana, la industria de la cultura, los textiles, etcétera, etcétera. Y vamos creando un mercado de esa economía popular y solidaria. Entonces ya el bono está cumpliendo un propósito. Asiste, pero también acompaña a que salga de la pobreza. Y tenemos que también ir creando una cultura, la cultura de vencer el miedo. Porque muchas personas que tienen las oportunidades de salir adelante no quieren perder el bono. Entonces prefieren mantenerse tal como están. Entonces tienen que ir perdiendo ese miedo. Porque el progreso y el desarrollo del individuo también es el desarrollo del colectivo llamado sociedad. Pero para eso necesitamos una política de acompañamiento. Bien, candidato, para ir finalizando, nos gustaría escuchar un breve mensaje dirigido para aquellos que nos van a visualizar mediante las redes sociales y sobre todo también a la comunidad universitaria. A ver, esta es la parte más difícil realmente, porque decirles algo en términos de orientación y consejo conlleva una gran responsabilidad. Yo les puedo dar un consejo desde mi propia vida, de lo que yo vencí. Les puedo dar un consejo de mi época periodística, de lo que vi, observé, analicé. Y les puedo dar un consejo desde el punto de vista de ahora de mi vida política. Voy a tratar de combinar las tres cosas. Todo se puede superar. Nadie nos da resolviendo los problemas. Somos nosotros mismos los que tenemos que salir adelante sin esperar ayuda. Parece fácil, no es fácil. Es tremendamente complejo, es tremendamente difícil. Y en el camino van a haber mucha sangre por las caídas y muchas lágrimas por los llantos. Pero cada uno de los fracasos en la vida constituye la mejor universidad y enseñanza de la vida de uno mismo. Nunca se den por vencidos, nunca dejen de soñar. Cuando yo hacía periodismo, yo me concentraba mucho en los temas económicos, políticos y sociales. Y me di cuenta de que tenemos una sociedad en el Ecuador que no nos gusta enfrentar los problemas. Y si no nos gusta enfrentar los problemas, nunca solucionamos aquellos problemas. Somos una sociedad violenta. La prueba está lo que pasa en las redes sociales, pero más allá de eso. 6 y casi 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas. En algún tipo, categoría o clasificación de violencia que no necesariamente es la física. El Ecuador es el cuarto país en la región con violencia vial, que produce muerte o incapacidad parcial o permanente. Es decir, somos una sociedad violenta. No hemos sabido construir cultura, pero la cultura nace de la identidad, la asume el individuo y la traduce a la colectividad. Las libertades individuales son importantes, pero una libertad individual que no tenga incidencia en el colectivo no es eficiente ni eficaz. Cuando yo hacía mi programa Pulso Político y trataba la violencia intrafamiliar y la violencia de género, el programa se transmitía a las 10 de la noche y el rating caía de forma vertical prácticamente.
Yo me pregunté varias veces por qué. Y fui encontrando la respuesta. A las 10 de la noche la pareja, ¿dónde se encuentra? Compartiendo la cama, viendo la televisión seguramente. Pero cuando al Ecuador se le enrostra la verdad, prefiere cambiar de sintonía y de canal. Mi consejo es que nunca dejen de enfrentar los problemas. Por más difícil que sean, sigan adelante. Desarrollen la solidaridad del corazón y del amor. Porque en la medida que desarrollen la solidaridad del amor, la solidaridad del corazón y el amor, van a conectar pensamiento con corazón. Y eso es fundamental. Y ahora voy a hablar desde la política para terminar y no aburrirlos. Si ustedes ven el debate en la política y observan el debate en la política, el debate y el pensamiento aquí en el Ecuador es demasiado superficial. Todo lo queremos así. La vida no es así. La vida se te va en un instante, pero se la construye durante mucho tiempo. Sean prudentes. La prudencia es un elemento de la sabiduría. Se requieren 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. Sueñen, caminen, cáiganse, levántense, no solo por sus vidas, no solo por sus familias, sino por el país, por este proyecto Ecuador que tiene que levantarse y caminar fuerte, pero tomado de la mano, porque somos una sociedad de seres humanos. Recuperemos la humanidad y pongámosle rostro a la vida. Soy Carlos Rabascal y estoy aquí, mirando sus ojos y su rostro, para motivarme e inspirarme en la frescura de sus corazones y de sus almas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presencia del candidato a la presidencia del Ecuador, Carlos Rabascal, del Partido Izquierda Democrática Lista 12. Ha sido un placer tenerlo en este espacio, una historia de resiliencia, de motivación, de superación. Encantado de poder haberlo tenido en este espacio. Gracias. ¿Y me permites recordar cuando yo terminaba mis programas? Claro. Sí. Cuando ya terminaba mis programas, yo solía decir: nosotros damos los insumos, ustedes sacan sus propias conclusiones. Y nombraba el nombre del programa. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Hasta el próximo martes. Gracias, candidato, por ese cierre. Sin duda, recordar es volver a vivir. Y le recordamos que este 9 de febrero tenemos las elecciones. Por ende, es importante ir informados para dar un voto consciente. Esto fue Diálogo Electoral UG 2025. Nos vemos en una próxima ocasión.